Bueno, antes que nada agradezco a todos los asistentes que pudieron tomarse un tiempo para estar viendo nuestros últimos avances, a estudiantes, colegas y al público en general que se haya interesado. Como el título lo dice, en este caso voy a presentarles algunos de los avances que hemos tenido acerca de ecología de un grupo muy particular que es de esponjas. No es el grupo de organismos que únicamente trabajamos, pero vamos a mostrarles a través de esta plática cuáles han sido algunos de esos trabajos que considero destacados sobre este grupo. Y particularmente me centraré sobre avances que hemos tenido en ambientes de praderas de pastos marinos y de raíces de manglar. Voy a... ay, no corre la siguiente. Ahí está. Ahí está. Sí, listo. Antes que nada, considero prudente comentarles algunas de las generalidades de este grupo para quien no esté familiarizado con las esponjas. Las esponjas son considerados como uno de los grupos de organismos multicelulares más primitivos del planeta, ya que hay registros fósiles de este tipo de organismos desde el Precámbrico. No tienen órganos ni tejidos verdaderos, son más bien un conjunto de células especializadas. Son realmente de una constitución relativamente simple, pero que ha perdurado a lo largo de eras geológicas en nuestro planeta. Son invertebrados con una fase larvaria móvil, o digamos, de vida libre, y una fase adulta que es sésil, y la mayoría de estos organismos son filtradores de la columna de agua, aunque también hay excepciones, puesto que hay un grupo de esponjas que son carnívoras. Otro de los aspectos generales de las esponjas es que la mayoría habitan en el mar, aunque también hay en aguas continentales y en los estuarios. Están presentes desde la zona intermareal hasta las grandes profundidades y desde las zonas tropicales hasta las zonas polares, abarcando distintos tipos de hábitats, como arrecifes de coral, fondos rocosos, fondos blandos, etcétera. Eh, Actualmente se conoce una alta diversidad de especies. Se conocen más de 9.600 especies en la actualidad y las hay de distintas formas, tamaños y colores, que incluso una misma especie puede tener ese tipo de características, muchas formas, tamaños y colores. Eh, con respecto a su importancia ecológica, que es la que voy a resaltar aquí, es que este grupo de organismos son muy eficientes como filtradores de la columna de agua. De acuerdo con algunos datos, podemos citar que pueden filtrar hasta 1.200 veces su propio volumen al día. Otro dato sobre esta eficiencia es que pueden filtrar hasta 15.000 y 24.000 litros por día por kilogramo. Eh, este tipo de organismos puede, en su proceso de filtración, retener materia orgánica, principalmente microalgas, bacterias y virus. Participan también activamente en el ciclo de nutrientes como el carbono, el nitrógeno y el sílice. Y en el caso de esponjas perforadoras, tienen una amplia contribución también en la reincorporación de carbonato de calcio en la columna de agua, gracias a esos procesos de bioerosión de sustratos calcáreos. Las esponjas también se caracterizan por albergar una gran densidad y diversidad de microorganismos simbiontes, como vemos aquí en la imagen, bacterias o cianobacterias. Gracias a estos simbiontes es que contribuyen a la producción primaria en los ecosistemas donde habitan, ¿no? Porque generalmente muchas especies de esponjas viven en simbiosis con organismos fotosintéticos, ya sea microorganismos o macroorganismos. Bueno, además de los microorganismos, también establecen una gran variedad de interacciones con organismos de mayor tamaño. Eh, en esta tabla podemos ver una
gran variedad de otros grupos de macroorganismos con los cuales las esponjas pueden también establecer relaciones. Y hay tanto animales como vegetales, ya que también se sabe que se asocian eh, con organismos fotosintéticos como las macroalgas, los pastos marinos e incluso con los manglares. A través de estas interacciones que han sido relativamente bien estudiadas, se han detectado que hay casos de comensalismo, depredación, competencia por espacio, mutualismos y parasitismos. También las esponjas, debido a su alta sensibilidad con el medio que las rodea, han sido considerados como uno de los grupos marinos más importantes como bioindicadores de la calidad ambiental. Las esponjas pueden retener a través de sus procesos de la filtración y pueden retener y concentrar contaminantes como metales pesados, contaminantes orgánicos y microplásticos. También, gracias a estas particularidades que tienen las esponjas de filtrar en la columna de agua, también han sido propuestas como biorremediadoras de ambientes con contaminación. Por ejemplo, pueden retener microalgas, bacterias, materia orgánica de efluentes derivados de la acuacultura, por ejemplo. Entonces, dada todas estas características, que sin mencionar la importancia económica que también algunas esponjas tienen, dada su relevancia ecológica, es importante que continuemos investigando para ampliar el conocimiento sobre este grupo, en particular sobre su biodiversidad. Esto nos permitiría descubrir potenciales nuevos recursos marinos, su importancia en el ecosistema, qué factores los afectan, así como su potencial utilización como bioindicadoras o remediadoras de ambientes contaminados. En el presente, en esta charla, pues los avances que les muestro han sido llevados a cabo en el Golfo de México, el cual posee una gran diversidad de hábitats y las cuales a su vez sostienen una amplia diversidad de organismos marinos. A lo largo de este gran ecosistema marino, que es el Golfo de México, podemos encontrar estuarios, fondos blandos, fondos rocosos, arrecifes de coral, praderas de pastos marinos, manglares, bancos de ostrícolas, o sea, o arrecifes de ostiones, y los hábitats particulares que hay en el mar profundo. De acuerdo con el Censo de Vida Marina, en 2010 se menciona que el Golfo de México concentra más de 15,000 especies repartidas en solo 1.5 millones de kilómetros cuadrados de océano, lo que es más que los mares que rodean Australia. Y bien, los trabajos que a continuación les voy a presentar han sido realizados en la región sur del Golfo de México, desde principios de la década pasada, desde principios bueno, en 2010, hemos estado desarrollando un proyecto que es conservación de la biodiversidad de ecosistemas costeros en el Golfo de México, en el cual hemos estado trabajando invertebrados, o sea, haciendo ecología del ventos en distintos tipos de hábitats de esta región. Y el objetivo de esta charla, pues, es mostrarles avances acerca de la caracterización de la biodiversidad de esponjas en praderas de pastos marinos y de raíces de manglar, sus patrones de distribución, algunos trabajos de dinámica poblacional, también a las esponjas como hábitat para otros organismos bentónicos y avances también sobre el uso de las esponjas como bioindicadoras de contaminación por microplásticos. Bueno, con respecto a la diversidad de esponjas y su distribución en praderas de pastos marinos, antes que nada, desde principios de la década pasada,
a través de estudios preliminares en el ecosistema de la Laguna de Términos. Cuando llegamos aquí todavía no teníamos conocimiento de esa gran variedad de esponjas que pudiera haber tanto en las praderas como en las raíces de manglar. Tuvimos que realizar algunos trabajos previos considerando a toda la fauna, no solamente esponjas. En uno de esos trabajos registramos 40 especies de macroinvertebrados en praderas de pastos marinos. Analizamos la variabilidad espacial, la composición y abundancia, y así como la influencia de los parámetros ambientales. A través de estos trabajos preliminares fue que nos dimos cuenta de que el grupo de las esponjas es uno de los más representativos en términos de riqueza de especies y de abundancia en las praderas de pastos marinos, de acuerdo con los otros grupos que también encontramos. Bien, en este tipo de hábitat, que son las praderas de pastos marinos, hemos desarrollado trabajos en diferentes zonas, digamos, o regiones de aquí del sur del Golfo de México, en praderas de la Laguna de Términos, en Champotón, las costas de Champotón y en las costas de los Petenes, a través de proyecto de PAPIT y también a través de tesis de alumnos previas a este proyecto de PAPIT. Como resultado de esta caracterización de la biodiversidad en este tipo de ambientes, hemos encontrado un total de 55 especies de esponjas diferentes. Como pueden ver en la gráfica de aquí de abajo, en la gráfica de barras, tenemos el número total de especies en cada una de estas localidades. Para la Laguna de Términos tenemos registradas 24 especies, en Chapotón 11 y en los Petenes 31. Sin embargo, como hay especies compartidas entre estas localidades, también podemos detectar algunas especies que fueron encontradas exclusivamente en uno de estas localidades. Por ejemplo, para los petenes encontramos 23 especies que solamente ahí encontramos. En la Laguna de Términos hubo 17 que no estuvieron en Champotón ni en los petenes, y en Champotón 8 especies. En una tesis que se realizó aquí de 2015 a 2017, parece, de Hernández Peña, se estudió a las esponjas asociadas a praderas de pastos marinos, en 3 especies, perdón, de pastos marinos, que es Syringodium filiforme, Alodule wrighti y Thalassia testudinum, que son las especies comunes de pastos marinos de la Laguna de Términos. Y también hizo lo mismo en Champotón y en la Laguna de Términos. En cada una de estas dos localidades se tuvieron eh, sitios donde se muestreó la riqueza de especies y la abundancia de las esponjas asociadas. Aquí podemos ver una imagen de distintas formas y colores de las esponjas que encontramos asociadas a las praderas. Algunas de ellas se encuentran adheridas a las hojas, a las bases de los pastos marinos. Otras simplemente se encuentran dentro de la pradera, pero sujetas a restos de conchas, por ejemplo, o al mismo sedimento. Entre los resultados destacables de esta tesis, que todavía falta por publicar, es que encontramos 24 especies de esponjas en total, 20 en las praderas de Syringodium filiforme, 10 en las praderas de Alodule wrighti y 6 en las de Thalassia testudinum. O sea, hay variabilidad en cuanto a la riqueza de especies dependiendo de la especie del pasto. En el caso de las especies encontradas, encontramos que solamente comparten el 12.5% de las especies la localidad de Champotón y de la Laguna de Términos. O sea, realmente hay diferencias grandes en estas comunidades. En cuanto a las praderas de Syringodium filiforme, fue donde se encontró la mayor riqueza de especies y abundancia de esponjas.
Y aquí encontramos formas incrustantes, o sea, fueron las que predominaron. En el caso de las praderas de Thalassia testudinum fue donde encontramos una mayor biomasa y ahí predominaron especies masivas y ramificadas. En este caso, pues, fueron, hubo una menor abundancia de esponjas, pero las esponjas que estuvieron ahí en la pradera de Thalassia testudinum eran generalmente más grandes. Encontramos que la distribución espacial de las esponjas en estas praderas se rige tanto a las diferencias en las condiciones ambientales que hubo entre las localidades, pero también debido a las características físicas de las praderas. Las variables que mejor explicaron la variabilidad espacial de la abundancia fueron el índice de área foliar, el régimen hidrodinámico y la temperatura. Para el caso de la biomasa de las esponjas, fue la tasa de sedimentación, la intensidad de luz, la temperatura y la profundidad y la biomasa del pasto. Otros de los trabajos que hemos realizado en las praderas de pastos marinos han sido por ejemplo, de dinámica de poblaciones. Hemos abordado la variabilidad a pequeña escala espacial intraanual de 3 especies de esponjas comunes en estas praderas, que es Condrila caribensis, Aliclonia plexiformis y Alicondria melanadosi. Son especies relativamente grandes, vistosas, que en su momento que realizamos el trabajo eran relativamente abundantes de manera preliminar. Entonces, en ese trabajo lo que investigamos fue la variabilidad en su abundancia, biomasa y tamaños. Examinamos esta variabilidad de estos parámetros poblacionales a diferentes distancias de la costa. Realizamos transectos a diferentes distancias, por ejemplo, a 50 metros, a 100, 150, hasta 300 metros de la orilla de la costa, para ver cómo variaban estos parámetros poblacionales de estas 3 especies de esponjas. Esto se repitió en diferentes épocas del año durante un año. Encontramos que aquí, por ejemplo, en las gráficas de la izquierda, pues, tenemos el gráfico de abundancia en la parte de arriba, de biomasa y de tamaño en la parte de abajo, como en el caso de la abundancia y de la biomasa hubo un patrón similar de variación con respecto a la distancia de la costa. Encontramos que hubo una mayor abundancia de biomasa generalmente en la zona más alejada de la orilla. Esta es la orilla. Entonces, en el caso de los tamaños sí fue más heterogéneo, no hubo un patrón claro. Y esta variabilidad espacial que tendió a ser un poco mayor, por ejemplo, la abundancia y la biomasa en las zonas más centrales de las praderas, estuvo asociado a las partículas gruesas del sedimento. En estas zonas de la pradera había más restos de conchas de moluscos. Entonces eso, al parecer, es un sustrato para estas especies de esponjas. No solamente se adhieren sobre las hojas de los pastos, sino que también sobre las conchas de estos moluscos. En el caso de la biomasa, esta se relacionó, negativamente con la biomasa del pasto. Generalmente, la biomasa del pasto era mayor en la parte del borde que en la parte central y encontramos una correlación negativa. En el caso de la variabilidad temporal e intraanual, perdón, encontramos no encontramos un patrón de variabilidad muy claro. Sin embargo, sí detectamos cómo en el caso de algunas especies como Condrila caribensis, de pronto encontramos un pico de su abundancia en una determinada época del año. También observamos que además de encontrar un mayor número de individuos, por ejemplo, en enero de ese año, también encontramos especímenes de menor tamaño. Entonces, esta variabilidad temporal fue atribuida a un probable periodo de reclutamiento de esta especie. A través de análisis multivariados, encontramos
que la proporción de partículas gruesas del sedimento, la densidad de las hojas y la tasa de sedimentación son las variables que mejor explican la distribución de las esponjas en las praderas de pastos marinos. Entonces, este trabajo fue a pequeña escala espacial. Más recientemente hemos también indagado acerca del reclutamiento de esponjas en las praderas de pastos marinos, particularmente en las praderas de Thalassia testudinum, para lo cual realizamos un experimento utilizando estructuras artificiales similares simulando a las hojas del pasto marino, como lo ven aquí, que les conocemos como UPAs, que son unidades de praderas de pasto artificial. Colocamos 5 de estas unidades en 3 diferentes zonas: en la zona central, en la zona del borde y fuera de la pradera, para evaluar cómo es el reclutamiento de esponjas en una pradera y bueno, y fuera de la pradera. Generalmente fuera de la pradera no hay esponjas, ¿no? Pero quisimos colocar también allí estas estructuras para determinar si es la falta de sustrato lo que ocasione que en esa zona no haya esponjas. En este experimento, los sustratos fueron colocados y duraron 85 días. Se realizaron en la época de junio a septiembre, que es durante los meses en que se encuentra la temperatura del agua más elevada, procurando imaginando que en esa época es cuando pudiera haber un mayor reclutamiento de esponjas, puesto que las esponjas generalmente tienden a reproducirse durante las eh, temperaturas más cálidas del año. A lo largo del periodo del experimento, también medimos algunos parámetros como la temperatura, la salinidad, la tasa de sedimentación y el hidrodinamismo en cada una de las zonas experimentales. Sin embargo, como resultados encontramos que, por ejemplo, aquí tenemos la densidad de reclutas en individuos por metro cuadrado en los sitios experimentales y en las zonas experimentales. Son los promedios. No encontramos una variabilidad significativa entre sitios, ni tampoco entre zonas en cuanto a la densidad de reclutas. Este mismo patrón lo encontramos en la riqueza de especies de reclutas. Es exactamente lo mismo, no hubo una variabilidad espacial. Sin embargo, sí encontramos variaciones en la composición de las especies que reclutaron en estas estructuras entre las diferentes zonas y sitios experimentales. Y podemos ver, por ejemplo, que en el sitio A encontramos 3 especies de esponjas que fueron diferentes a las que encontramos en otros sitios, ¿no? O sea, solamente hubo una especie de esponja que reclutó en los 3 sitios experimentales, que fue Aliclonia plexiformis, que es una de las especies más comunes en estas praderas y que probablemente sea más tolerante a los cambios en las condiciones ambientales. De acuerdo con un análisis bioen que realizamos, y al no haber una correlación directa con ninguno de los parámetros que habíamos medido, se llevó a cabo este análisis bioen y encontramos que la tasa de sedimentación fue la variable que mejor explicó el patrón de variación espacial de la abundancia de reclutas de esponjas. Ese trabajo todavía está en proceso de redacción, no está publicado, pero se me hizo interesante mostrárselos. En este tipo de ambientes también hemos investigado el periodo reproductivo de algunas esponjas, como es el caso de Aliclonia plexiformis, llevando un monitoreo de su reproducción. Encontramos que se reproduce una vez al año en los meses más cálidos y encontramos que estuvo correlacionado positivamente con la temperatura del agua. Bueno, en lo que respecta al ambiente de manglar,
aquí tenemos que nuestras localidades de estudio han sido la Laguna de Términos y también los manglares de los Petenes, también relacionados con el proyecto PAPID y tesis de estudiantes. En este tipo de hábitats hemos encontrado 32 especies diferentes. Como pueden ver aquí en la gráfica de abajo, hemos encontrado un total de 30 especies para la Laguna de Términos y 12 para los petenes. Probablemente esta diferencia se deba a la intensidad de los muestreos, que aquí es donde más normalmente hemos estado trabajando a lo largo de estos años, y en los petenes fue más a través de ese proyecto, que fueron visitas muy puntuales. Encontramos también especies que fueron encontradas exclusivamente en estas localidades. Por ejemplo, para la Laguna de Términos encontramos 20 y para los petenes 8. Entonces también encontramos diferencias en cuanto a la composición de las comunidades en este tipo de hábitats, pero como están ubicados de manera diferente, una es una laguna costera y otra está más expuesto a las condiciones marinas, entonces sí hubo grandes diferencias en la composición de especies. Más específicamente, en la localidad de la Laguna de Términos, hemos hecho trabajos acerca de la variabilidad que hay en la diversidad de esponjas asociadas a raíces de mangle en distintas localidades. En esta localidad, como les comentaba, encontramos 30 especies, correspondiente a 14 familias y 19 géneros. Y tenemos una imagen de esponjas de las que encontramos. Como pueden ver en la imagen, hay una relativa heterogeneidad en cuanto a la diversidad de especies en cada uno de los sitios que revisamos. En cada sitio que muestreamos, se colocó un transecto de 30 metros, y dentro de ese transecto de 30 metros fue que revisamos 30 raíces de mangle al azar. Entonces, siguiendo esa misma metodología, fue que lo hicimos en 9 sitios. Y como pueden ver aquí en el mapa, los primeros 5 sitios que muestreamos fueron en Estero Pargo, que está enfrente de la estación. ¿Cómo podemos ver que hubo un gradiente de la riqueza de especies desde el fondo del estero hacia la boca del estero? En el fondo del estero, por ejemplo, nada más encontramos una especie, y a medida que nos íbamos acercando a la boca, esta riqueza de especies tendió a ser mayor. Eso fue uno de los resultados interesantes que encontramos, que en los sitios donde aparentemente hay un mayor régimen hidrodinámico, como son las bocas de los esteros, es donde se concentra una mayor variedad de especies que en otros sitios donde el agua es más calma, lo cual es congruente con el tipo de alimentación que tienen estos organismos. También hemos encontrado que esta variabilidad de las esponjas asociadas a las raíces de mangle en la Laguna de Términos fue más influenciada por la salinidad, la corriente, el oxígeno disuelto y el diámetro de las raíces. Entonces, también íbamos midiendo el diámetro de las raíces y encontramos que en los lugares donde el diámetro era mayor, ahí encontramos una mayor riqueza de especies. Con estos mismos datos de la Laguna de Términos, hicimos una evaluación una comparación de nuestra comunidad de esponjas asociadas a raíces de manglar con lo reportado en otras localidades del Caribe. Para eso buscamos literatura de esponjas asociadas a raíces de manglar, y utilizando los listados de especies en esas localidades, se hizo un análisis con base a la presencia y ausencia de las especies de cada localidad, incluyendo la nuestra, y encontramos que la comunidad de esponjas de la Laguna de Términos fue más similar a la reportada
en localidades como Jamaica, Cuba, Martinica, Panamá, Venezuela, Belice y Colombia, que las reportadas para Trinidad, Guadalupe y el norte del Golfo de México. Entonces, gracias a este tipo de trabajos, pudimos ubicar a nuestras comunidades de esponjas asociadas a raíces de manglar en, en un contexto del Atlántico Oriental, ¿no? O sea, ¿a qué se parece más a las del Caribe o a las de las Antillas? Aquí encontramos que algunas localidades de las Antillas pues sí tienen comunidades más diferentes. En este tipo de ambiente, en raíces de manglar, también desarrollamos un trabajo específico sobre un nudibranquio, un molusco nudibranquio que se alimenta de esponjas. Evaluamos la variabilidad espacial y temporal en la abundancia de este depredador de esponjas que se mimetiza con la esponja porque es del mismo color, se alimenta de la esponja Lichondria melanoidea y evaluamos su frecuencia en las esponjas y su abundancia a lo largo de un año de muestreo. Ese trabajo lo realizamos en raíces de manglar y en pradera de pastos marinos. Sin embargo, encontramos que el nudibranquio fue más frecuente y más abundante en las esponjas que estuvieron en la pradera que en las que estuvieron en el manglar. Probablemente el hábitat de la pradera de pastos marinos le ofrece un mayor refugio a este nudibranquio que las raíces del manglar. También encontramos que en esta relación, por ejemplo, el nudibranquio también pone sus huevos en la misma esponja y en ciertas ocasiones también detectamos ejemplares de pequeño tamaño de este nudibranquio que probablemente pues eran reclutas que habían nacido de estas puestas en las esponjas. Entonces esto da indicios de que probablemente lleve su ciclo de vida completo en este tipo de esponjas. Y solamente fue encontrado en esa especie de esponjas. Entonces sí es como que un depredador exclusivo en el cual también pues demostramos que se alimentaba de las esponjas, puesto que encontramos espículas de la especie en su contenido estomacal. En lo que respecta a esponjas como hábitats para otros organismos, hemos hecho también algunos trabajos resaltando este rol importante de las esponjas. Hemos hecho este tipo de estudios en diferentes especies de esponjas, dentro de las cuales hemos resaltado la diversidad de macrofauna asociada a estas esponjas, su abundancia. Hemos contabilizado miles de organismos en un individuo de esponja y hemos también buscado si en todos los casos hay una relación con el tamaño y la morfología de la esponja hospedera y con el ambiente. O sea, si la diversidad y abundancia de la fauna asociada varía dependiendo del tamaño de la esponja o de su forma, o del hábitat donde se encuentra. También hemos evaluado el efecto de la fauna asociada sobre la depredación de la esponja hospedera. Un estudiante hizo un experimento quitándole los epibiontes a unas especies de geodia, que es una especie de esponja dura, para determinar si la función de los epibiontes es proteger a la esponja contra la depredación. Este es un trabajo que también todavía está en proceso. Al respecto no se encontró nada, más bien se encontró que los epibiontes, que la mayoría de ellos eran otras esponjas, cubren a la esponja basibionte de la tasa de sedimentación. A los ejemplares que se les quitó los epibiontes quedaron casi totalmente cubiertos de sedimento, mientras los que permanecieron con epibiontes estaban prácticamente limpios. Al respecto, les voy a comentar este ejemplo sobre la fauna asociada que investigamos en dos especies de esponjas de raíces de manglar. Son dos especies sintópicas,
sea que cuyas poblaciones habitan en el mismo hábitat. Estas dos especies son del mismo género. Podríamos decir que podrían ser dos especies crípticas. Son muy similar en cuanto a su morfología y color. Viven en el mismo tipo de hábitat y en el mismo tipo de sustrato. Entonces, este tipo de organismos superponen su nicho ecológico, ya que pues además de pertenecer al mismo grupo trófico, también comparten el mismo tipo de sustrato y cuentan con una forma similar. Entonces, para alguien que no sepa de esponjas, podría fácilmente confundir a estas dos especies. Entonces, nuestra pregunta era, si son del mismo género, habitan en el mismo lugar, en los mismos tipos de sustrato, ¿realmente también tienen la misma comunidad de organismos asociados? Encontramos que para la esponja Aliclonia plexiformis, un total de 25 familias. Este trabajo no llegamos hasta especie, la fauna asociada, fue a nivel de familias. Encontramos 23 familias y en la otra especie, que es Aliclona sp, encontramos 22 familias. No encontramos diferencias en la riqueza de familias entre las dos especies de esponjas. O sea, es prácticamente similar. Y en lo que sí encontramos diferencias fue en la orientación del sustrato. Es decir, muestreamos individuos de ambas especies en la raíz, que viene siendo un sustrato vertical, y en el fondo, que viene siendo pues, el sustrato horizontal. Y encontramos diferencias en la densidad entre el sustrato vertical y el sustrato horizontal. En esta imagen podemos ver aquí a la abundancia relativa de la fauna asociada a estas dos especies de esponjas. Si observan, las dos gráficas de pastel de la izquierda son de Aliclonia plexiformis. La de arriba es en el sustrato horizontal y la de abajo es en las raíces de mangle, que es sustrato vertical. Y en las dos gráficas de la derecha, realmente que son muy similares a las de Aliclonia plexiformis, son las de la otra especie de Aliclona. Entonces podemos ver que realmente entre especies no hubo diferencias significativas, sino que más bien las diferencias ocurrieron entre la orientación del sustrato donde se encuentra. Entonces, encontramos una mayor abundancia y riqueza de especies en la fauna asociada a estas dos especies de esponjas en el sustrato vertical, que es en las raíces del manglar. Esto probablemente se debe a que es un sustrato que tiene un menor acceso a depredadores y también al efecto de la sedimentación, ya que en el sustrato horizontal, que es en el fondo, allí puede haber acceso a depredadores como equinodermos que andan reptando por el fondo y allí ellos pueden incluso alimentarse de algunos organismos asociados a las esponjas. Y bueno, ya finalmente tenemos un ejemplo de un trabajo donde investigamos el uso de esponjas como bioindicadoras de contaminación por microplásticos. Ese trabajo que se hizo en colaboración con el doctor Celis, también de esta estación, y otros colegas de otras instituciones. En este trabajo evaluamos las concentraciones de microplásticos en tres compartimientos marinos, que es sedimento superficial, agua y en tres especies de esponjas, que fue de las más comunes que hemos mencionado aquí: Aliclonia plexiformis, Alichondria melanodosia y Amorphinopsis atlantica, para determinar si estos organismos acumulaban microplásticos y reflejan sus posibles fuentes. Aquí están las especies que investigamos. Esta determinación la realizamos en dos sitios, uno que llamamos sitio degradado y otro sitio conservado. El sitio degradado, que estaba adyacente a la zona urbana de Ciudad del Carmen. Hay una pradera aquí cerca del rastro municipal, donde pues,
podemos ver acumulación de basura. Entonces, em, encontramos microplásticos en los tres compartimentos, tanto en sedimento, agua, como en las esponjas. Y en los dos sitios, en el degradado y en el no degradado. Esto quiere decir que los plásticos realmente están presentes en todos los ambientes, no necesariamente por el hecho de que sea un ambiente más prístino no tenga microplásticos, pero sí encontramos diferencias en cuanto a la cantidad, ¿no? De la concentración entre estos dos sitios. También encontramos que la especie Amorphinopsis atlantica fue la que presentó la mayor concentración, hasta 5,000 partículas por kilogramo de peso seco. Perdón, en agua se encontraron hasta 670 partículas por litro y en sedimento 28 partículas por kilogramo. Estos fueron los valores máximos que encontramos para el sitio degradado. Bueno, también en general encontramos que las tres especies de esponjas exhibieron bioacumulación por microplásticos, pero también mostraron diferencias significativas entre sitios, siendo significativamente mayor las concentraciones que se registraron en el sitio degradado, como podemos ver aquí. Esto, pues, sugirió el uso de estas especies de esponjas como bioindicadoras de microplásticos y también, pues, el hecho de haber encontrado diferencias dentro de estas tres especies de esponjas nos dio la pauta para proponer cuáles de estas tres especies de esponjas pudiera tener una mejor utilización como bioindicadora. Bueno, finalmente, las conclusiones de esta charla, podríamos decir que los avances que hemos desarrollado sobre esponjas, sobre ecología de esponjas en estos ecosistemas de praderas de pastos marinos y de raíces de manglar del sur del Golfo de México, tienen de alguna manera una contribución a la conservación de este tipo de ecosistemas en la región, eh, ampliando el conocimiento de la biodiversidad marina en esta región, especialmente sobre especies clave para los ecosistemas como son las esponjas marinas. También investigando aspectos que son ecológicamente importantes, como es la distribución, dinámica de poblaciones, las interacciones interespecíficas y su potencial uso como bioindicadoras de contaminación. También aportando bases de datos biológicas para eventuales programas de monitoreo y para la identificación de áreas críticas para la conservación y para el desarrollo o actualización de planes de manejo de áreas naturales protegidas en esta región del sur del Golfo de México. Sería prácticamente todo. Agradezco a los estudiantes, colaboradores, técnicos académicos, que sin su apoyo, pues todos estos avances no hubieran sido posibles. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos justo el contarnos pues todo lo que se ha desarrollado en el laboratorio en esta estación El Carmen. Creo que anteriormente, bueno, hemos tenido pocos seminarios de la estación, así que prometemos en este ciclo y en los próximos, pues justo convocar a los investigadores de allá para que justo nos comenten todo lo que han estado haciendo. Muchas gracias, doctor. Pasamos a esta sesión de preguntas y respuestas. Recuerden que todo es virtual, así que lo pueden hacer escribiendo en el chat o levantando virtualmente la mano para poder abrirles el micrófono. No sé si hay alguna ahorita que yo no vea, Nacho. No hay nada en el chat. Ok, ahorita no. Recuerden también levantar la mano. Había visto una, pero creo que después la bajaron. En tanto, si quiere agregar algo más, doctor, por ejemplo, invitar a los estudiantes, no sé Sí. si espacio para estudiantes. Sí, pues sí, aprovechando esta plática y si nos ven estudiantes que se hayan interesado en las líneas de investigación que realizamos, también a colegas que nos estén viendo, pues creo que estamos abiertos a colaborar. Hay muchos colegas que trabajamos a lo mejor aspectos similares y que sin duda
pues estamos abiertos, ¿no? Para colaborar con todos ellos y a recibir estudiantes. Claro, recibir estudiantes también allá es una, bueno, próximamente ya iremos subiendo más información. De hecho, estamos muy activos en Instagram, donde ahí les contamos todo lo que va haciendo la Estación El Carmen. ¿Algún comentario, duda? La doctora Elba Escobar Sí. dice que muchas felicidades, doctor, por la ponencia tan excelente y que pregunta que si han evaluado el límite de filtración de partículas que tienen las esponjas costeras. No, no hemos abordado este tema. eh, por ejemplo, sí, son temas pendientes, evaluar la tasa de filtración o lo máximo que pueden filtrar las esponjas de esta región. No lo hemos abordado hasta ahorita, pero sí son temas pendientes que serían de mucho interés realizarlos. Muchas gracias, doctor. Gracias por la pregunta, doctora Escobar. ¿Más comentarios, dudas? Yo ahorita no lo veo aquí en el chat. No sé si, Nacho, puedes ver algo más. O no sé si usted también, doctor, luego envían los mensajes al chat personal y no las leemos porque no Vamos lo a ver, notamos. Ok. Ah, me pareció que vi una manita. Ah, bueno, no, más bien, felicitaciones, doctor, de la bióloga Patti Gómez, que gracias. también maneja la colección de esponjas aquí en Ciudad Universitaria. Esto creo que no, por el momento no. No, ¿verdad? ¿Comentarios, dudas? Creo que no. No vemos más por acá. Ok. ¿Algo con lo que quisiera cerrar, doctor? Pues nada, que pues agradecerte el espacio que nos has brindado y esperamos dar otra charla más adelante, a lo mejor en este mismo año, sobre nuevos resultados que tengamos de las investigaciones que estamos realizando. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos mucho su ponencia, su participación, el tiempo invertido para la ponencia del día de hoy. Bueno, ya la invitación está para estas colaboraciones, para que los estudiantes también visiten nuestra sede en Ciudad del Carmen. Y pues bueno, con esto empezamos este ciclo de marzo. Vamos a tener algunas actividades pues de divulgación, pero bueno, recuerden que próximamente lo estaremos anunciando en nuestras redes sociales, próximos seminarios de esta estación El Carmen y bueno, de las otras que también tenemos pendientes. Margarita también le manda muchas felicidades, doctor. Bueno, van llegando algunos mensajes y quizá también le lleguen algunos personales, doctor. Listo, pues muchísimas gracias. Los vemos próximamente, ya les estaremos anunciando. Y un gusto, doctor. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta Hasta luego. luego. Gracias.